Listo, ahí ya estamos transmitiendo. Ya En YouTube. empezamos. No, estamos transmitiendo solamente en X. Ah, listo, en X, ok, Sí, súper. ahí ya incluso voy a pasarte si quieres por ahí el link del streaming para que si lo Sí, quieres sí. compartir directamente, ahí Oh, va a estar. sí, sí, claro, Sí. ja. El otro yo estaba en stream justo antecitos de esto. Me acabaste de terminar streaming y empezaste. Literalmente colgué para poderme meter acá, porque es que a veces como que de leer el chat, si me meto como a otra charla que no siento como que sigo en stream, weón. Entonces yo dije: "No, Ajá. este momento es para charlar con Camilo", y pues, ¿sabes? Como que, colgué, pero de resto yo, claro, yo hago stream de 1 a 5 horas, de 1 a 3 hora Colombia, todos los días, Todos los días. todos los días. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso todos los días? Bueno, en realidad yo empecé, parce, en marzo 30 del 2022. Marzo ¿Y 30. desde ahí seguido? O sea, ¿todos los días desde ahí? Inclusive yo empecé con otro nombre, yo no me llamaba Ultra toda la vida. Eso vi, eso vi. Yo antes me llamaba Cucho Rápido. Sí, eso vi, eso Entonces vi. entonces así empecé yo, pues, como en stream. Todo empezó, bueno, si quieres eso ya es la mitad de la historia. Eso Sí, ya es la mitad. ajá, ahorita hablamos de eso más adelante porque primero quiero conocer antes de todo este tema del Dale, streaming, de ultravioleta. okey. Es que, bueno, pues te pongo en contexto. Yo escuché por primera vez de ustedes y Ajá. de ti en el streaming que ustedes hicieron con Ethereum Cali. Entonces, ahí escuché un ratito nada más y lo que escuché me pareció muy brutal porque yo llevo algunos años en esta industria, sobre todo desde la parte más de inversionista, como por mi propia cuenta, y casi que como que todo lo que he aprendido ha sido por internet, pero luego me metí en la parte de desarrollo y digamos que he conocido a lo largo de este tiempo muchos desarrolladores de contratos inteligentes, pero a nadie de algo de infraestructura, o sea, De ninguna infra. persona hasta el día de hoy. Entonces, cuando te escuché hablar, yo dije, no puede ser que haya una persona que esté en Colombia y que haya hecho tanto en temas de infraestructura en cripto y que yo no haya conversado con esa persona. Entonces ahí ese fue como mi motivación principal de hoy querer conversar contigo porque sé que hay mucho por aprender de ese lado. Entonces si querés comencemos por ahí. Contame un poquito primero cómo llegaste aquí, o sea, a la industria cripto en general. O Ah, sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Qué te interesó? ¿Qué pasó ahí? de una, de una. Bueno, mi nombre es Saúl, sí, o que Saúl Jaramillo. Yo nací en Bogotá, viví en Medellín, hasta el 96, perdón, nací en Bogotá y viví allá hasta el 96, de ahí me mudé a Medellín. Y en Medellín viví 4 años, hasta el 2000. Y en el 2000 me vine a vivir a Miami y vivo hace 25 años acá en Miami. Entonces yo no estoy en Colombia, que ahorita decías, pero pues sí, sí, obviamente estoy muy, muy unido pues con la comunidad en Colombia y todo. Allá la mayoría de gente es allá en Colombia, pero yo vivo acá en Miami y de vez en cuando voy a Colombia. Inclusive estuve hace poquito, que allá fue donde conocí a Dev Cristóbal en el ultra evento 2025 que hicimos en Medellín. Él de pronto te contó algo así, hicimos un eventazo. Uh-huh. eh, y allí pues logramos conectar y bueno, de ahí pues así fue que conecté contigo pues a través del stream cuando nos viste. Entonces, bueno, el caso es que yo vine acá a Miami y acá estudié, parce, terminé el bachillerato, estudié, yo quería ser piloto, pero en ese momento pasó lo del 911 y todo eso, y como que se volvió muy teso volverse como entrar en ese campo, y lo otro que yo había hecho toda la vida era computadores. Entonces me metí a estudiar Computer Science Uh-huh. y estudié Computer Science, matemática, todo ese tema, y de ahí, parce, me hice un máster en Business Administration en la misma universidad. Mientras trabajaba en la universidad me contrataron, hice un máster y de ahí me fui a trabajar a un banco, a Banco Santander. Trabajé 5 años con el Grupo Santander en desarrollo de software, operaciones internas y cosas así. ¿Banco Santander en Estados Unidos? No, teníamos acá la Private Branch, se llama Private Banking, Santander Private Banking, y es de inversión privada, y básicamente somos un hub para que los banqueros no tengan que viajar desde Madrid para Latinoamérica, pero no podíamos tener clientes, no podíamos tener clientes de Estados Unidos, ni residentes ni ciudadanos. Mm. Solamente era para que los banqueros viajaran, era como un hub de operaciones para que los banqueros viajaran a Venezuela, a Colombia, Argentina, para hacer todos los temas de manejo de cliente y todo eso. Entonces, Ya. estuve 5 años, Pero inclusive. una pregunta, Saúl, en edades, vos me decís que estuviste en Colombia hasta qué edad más o menos. Yo nací en el 84, o sea, Ajá, yo o sea tengo que tenías. 41 tengo. Yo Sí. viví en Bogotá hasta los 12 y de los Salud. 12 a los 16 en Medellín, y a los 16 llegué acá a Miami.
Es que llevas más parte de tu vida en Estados Unidos que en Colombia realmente. Exacto. Sí. Fue pucha. ¿Y esto qué pasó? Entonces, tú estabas como en la universidad, eso es en la universidad en Estados Unidos, lo de Computer Sí, Science, sí, digamos que sí. eso es college, creo que es, ¿no? Yo College. hice college antes de la universidad, hice 2 años y medio más o menos, y de ahí me gradué con un college degree, pero eso es como un preuniversitario donde se coge como que le llaman el relleno, ¿sí o Ya, ya, qué? ya, ya, ajá. Y ya de ahí ya me transferí para la universidad y hice los otros 2 o 3 años que me faltaban, los hice en la universidad. Y ¿Y dónde entonces ya estudiaste? en ¿En qué? Barry University. Primero en En, Miami-Dade College, pues que es el college acá de Miami, el del gobierno, pues. Y ya después Barry University, ahí estudié ya. Computer Science. Ve, y una pregunta ahí, yo sé que llegas a avanzar, pero me causó una duda ahí. ¿Cómo te fue en esa adaptación a los 16 años de salir de Ah, Colombia al mundo brutal. gringo? No, eso fue brutal, güey, porque yo en realidad, o sea, a los 16 años, parce, estaba yo en décimo allá, mis amigos de toda la, no de toda la vida, pero de mis últimos 4 años de la adolescencia, mi primera como novia en ese momento, ¿sí me entiendes? Como que, así como que yo ya estaba empezando como a ya hacer mis primeras cositas allá y ¡tin! Fue así de la nada, mi papá pues tuvo una situación como de seguridad y una amenaza, weón, y nos dijeron así, el sábado nos dijeron, se tienen que ir a vivir un miércoles nos dijeron, se tiene que ir a vivir el sábado a Miami, algo así, güey. Como que fue 4 días, 3 días, algo así, no sé ni qué días, pero nos tocó así de quemar ropa, papi, y salir. Y entonces, ajá, entonces fue duro, pero para mí fue llegar a Miami y vivir, güey, eso fue también como que era muy duro, pero a la vez también muy excitante porque, pues, simplemente como por el mero hecho, yo ya había venido acá en el 98, pero había estado así como de vacaciones como un mes, ponle, de una tía que vive acá. Ujú. Y ya después, ya cuando me vine, fue impresionante porque llegué acá a bachillerato. Y acá, parce, allá en Colombia es como muy regionalizado como todo. Como que a los paisas, los rolos. Yo te lo digo porque mi familia es paisa toda. Entonces yo en Bogotá a mí me decían el paisa. Y en Ujú. Medellín a mí me decían el rolo. Cuando yo ya me fui a vivir a Medellín, no, usted es rolo, usted nació en Bogotá. Usted nació en Bogotá, no, no, no. Y eso eran unas guerras en el colegio, papi. Entonces como muy marcado, que los de la cosa, que yo dije que, en cambio acá, weón, llegamos al high school, cuando yo llegué al bachillerato, éramos de todas partes de Colombia, de todas partes del mundo, papi, me toca estudiar con gente de todos los países, ya éramos como regionalizados, pero por país, ya éramos los colombianos juntos. Entonces, Ujú. pues como que fue una experiencia muy bacana, parce, llegar a esa edad, a vivir acá, experimentar todo ese nuevo mundo, nuevas amistades, todas las posibilidades abiertas ahora ya en un país así, ¿sabes? Y sobre todo teniendo papeles, porque nosotros inmediatamente, como fue una situación de seguridad, pedimos asilo político. Entonces eso fue otra cosa que nos dio mucha tranquilidad, porque acá estar sin papeles, pues en esa época o en cualquier época ha sido pues duro, ¿sí me entiendes? Ha sido duro. Entonces, pero ya llegamos pues como con eso ya, a los 6 meses ya teníamos como un permiso temporal y todo. Juepucha. ¿Y el tema del idioma? ¿Cómo te fue con Yo, eso? yo en Bogotá estudié en colegio bilingüe Ah, hasta sexto de primaria y en Medellín seguí en cursos como en el Colombo y en unas cosas ahí, yo iba todos los sábados y mantuve más o menos el inglés y yo chateaba yo tuve internet desde el 96 en Medellín. Apenas salió internet en Medellín, parce, nosotros de una ese mismo mes lo pusimos. Yo me acuerdo de yo ir a la UPB, una universidad allá, a coger clases de cómo se utilizaba y entonces era browser, era Netscape, ¿sí me entiendes? Eran todas estas tecnologías y explicando que era FTP, que era HTTP, todas estas cosas, weón, que eso me tocó a mí todo ese nacimiento y todo eso. Entonces, claro, pues yo ya venía muy metido como en el tema de computadores, de tener internet, de cosas así. Ya cuando llegué acá, yo siempre seguí, pero nunca creí que fuera a estudiar sistemas. Yo quería era ser piloto, weón. Juepucha. ¿Y qué pasó? Pues pasó el 9/11 y de ahí se jodió todo porque dijeron, si tú quieres ser un piloto de American Airlines o de alguna aerolínea grande, tienes que tener una recomendación prácticamente de un gobernador de acá de la Florida. Y yo, no, papi, yo No. escasamente era ciudadano, güey, era residente en ese momento, que iban a poner un gobernador de la Florida para darme una recomendación a mí. Yo, ¿qué? ¿Sí me entiendes? Era pues en ese momento lo que yo sentí Sí. y yo estudiando en el preuniversitario, eh, estudié programación y el man que fue mi profesor de programación ahí ya trabajaba en Barry University, era como no un decano, sino como el director del programa de tecnología
Y el man me dijo, sí, yo veo que usted tiene potencial en desarrollo, y yo como ya había hecho cosas por internet hace varios años, yo sí tenía que mis propias páginas y mis propias cosas, yo ya tenía experiencia como en cositas así. El man me dijo, yo lo ayudo a entrar al programa en Barry y le doy trabajo, part-time, tiempo medio, pero le doy trabajo, será. Y de una, parce. Entonces así fue que hice la carrera. Entonces, ¿Y qué edad tenías ahí? Cuando estabas en Barry. En Barry, yo entré en Barry en el 2005, o sea que tenía ahí 21. 21 años. Ok, y entonces empezaste a estudiar en Barry Computer Science. Computer Science y matemáticas, estudié ahí en Barry, me gradué en el 2008, y en el 2008 inmediatamente me gradué, me contrataron ya full time, porque yo estoy trabajando part time mientras estudiaba, y ya después me contrataron tiempo completo, ahí en la propia universidad. Y mientras estaba haciendo el tiempo completo, ya trabajando en la universidad de programador. ¿Okay? O sea, estabas desarrollando para productos de la universidad. Sí, por ejemplo, un sistema de inventario, que para traquear dónde estaban los computadores, qué versiones de software tenían instalados, qué versiones de hardware tenían instalados, porque el software sí lo hacíamos como monitoreo remoto, pero digamos si tenía que tenía tantos procesadores, de tanta memoria, tanto disco, todo eso sí lo necesitábamos, era como traquear, así como en unas aplicaciones pues que trabajé en ese momento. Entonces, pero eran aplicaciones internas, nada de escala ni nada, solamente pues como desarrollo pues para interno a la universidad. ¿Y te gustaba eso? Sí, parce, pues, pero fue muy charro porque yo estudié en la propia universidad, y cuando yo salía, digamos, yo me gradué el viernes, y el lunes literalmente como que empecé a trabajar. Papi, yo ahí mismo, yo como que, bueno, listo, que hay que programar. Y entonces todo el mundo como que, no, espera un momentico, hay que reunirnos con el manager, el project manager, toca planear todo, ¿sí me entiendes? Como que hacer la tarea de las listas, entender los requerimientos, y yo como que no, pero yo pues me contrataba muy, como que yo venía de esa mentalidad, papi, de la universidad, de llegar a tirar código a la loca, y no, en realidad, ¿sí me entiendes? Era una cosa mucho más estructurada, y eso fue lo que en realidad me enseñaron a mí como esos primeros trabajos, como de, aparte de ir a tirar código, cuando el poquito tiempo era como la metodología de trabajo, como que poner un ticket, seguir los pasos del ticket, ¿sabes? Como que todas esas cosas fueron lo que más me impactó en ese momento. Entonces, sin embargo, sí, obviamente sí tiraba bastante código, y en ese momento era Visual Basic, C Sharp, y todo con SQL Server, ahí local teníamos los servidores, todo era como un stack de Microsoft. Microsoft, claro. Ajá. Entonces hacíamos los desarrollos, y entonces mientras trabajaba en la universidad me fui a estudiar me puse a estudiar ahí mismo en la universidad, que me pagaron inclusive la misma universidad, un máster en negocios ahí en Barra. Entonces hice un MBA en business y y listo. Apenas me gradué, parce, del MBA, y literalmente me gradué como un viernes, y el lunes me fui a la universidad, después de que me habían pagado todo. Me fui a la universidad, pero recomendado por el decano de business. Yo me hice amigo del man, como yo trabajé en la universidad, y el man me vio como potencial también, y me recomendó a Santander. Entonces yo a Santander entré así. La entrevista fue súper rápido. Usted viene muy bien recomendado por el decano de business de Barry. Cuéntenos qué sabe. Y yo, no, sí, yo ya tenía más o menos estructurado más o menos lo que había trabajado, y tenía experiencia ahí, y súper bien, me contrataron ahí, y ahí duré 5 años. Entonces, ¿Y cuál fue tu motivación para irte a Banco Santander? No, más plata. Yo en ese momento, yo en Barry, cuando yo empecé a trabajar allá, me estaba ganando, digamos, ponle $36,000 anuales. Fue en el 2008 más o menos. Y ya de ahí, cuando me iba a ir, ya me estaba ganando, ponle 38,000. 36,000 empecé, 38,000 ya me iba a ir, me había aumentado como en esos 2 años, o lo que fuera, 3 años, $2,000. A mí en Santander me ofrecieron 57,000 para empezar. Entonces, papi, si eran $20,000 más de lo que yo me estaba ganando, claro, papi, tenía que de una. En ese momento, donde sea, papi, sabes, como que, bueno. ¿Y ahí vos seguías viviendo con tus papás? Sí, yo vi que mis papás No, o sea, estabas tranquilo. Claro, yo no tenía nada de cuentas ni nada, simplemente mis propias tarjetas, mi celular, mis cosas, pero pues yo en la casa nunca, pues mientras vivía allá nunca me tocó, parce, ayudarles en nada. Entonces, claro, yo tenía ahí mi cuarto, mis cosas, yo iba hasta los 33 con mis cuchos, imagínate. Claro. ¿Y en Banco Santander qué hacías? Empecé como application developer, bueno, en realidad ese fue mi único cargo allá, estuve 5 años, y eran aplicaciones internas también. Entonces me tocó un proyecto muy bacano, que por ejemplo fue reducir el tiempo del préstamo. Acuérdate que era una banca privada, entonces los banqueros iban y le hacían préstamos a los clientes en Latinoamérica. Entonces hay un proceso que se demoraba un mes cuando yo llegué, ¿ok?
Mientras se hacía, el banquero iba, cogía los datos del cliente, analizaba que todo estuviera legal, que tuvieran las garantías que tenían que iban a poner, venía, hacía la propuesta en un comité de riesgo, el comité se reunía, analizaba un montón de indicadores, de métricas, de cosas. Después el sistema decía sí, sí o sí no. Y después se generaban había que hacer unos documentos para que el cliente los firmara, el banquero los llevaba, los documentos los enviaba, weón, o los llevaba él físicamente, se demoraba días para que el cliente el banquero recibiera, demoraba un mes, weón, un préstamo. Ujú. Y yo lo llegué y lo reduje a 3 horas, weón. De un mes a 3 horas. Entonces, lo hice todo así, todo digital, firmas digitales, los documentos se generaban, todos los PDF automáticamente se rellenaban basados en los datos de la propuesta, todo, conectamos todo eso con bases de datos, weón, de varios clientes, hicimos como unas métricas ahí que básicamente nos permitían decidir con un índice rápidamente el perfil de riesgo del cliente para que el comité pudiera decidir mucho más fácil. Entonces, claro, o sea, se demoraba lo que se demorara en aprobar la propuesta, el comité en aprobar la propuesta, que se demoraba más o menos 3 horas, pero era un proceso ya muy digitalizado. Y eso tuvo tanto éxito que a mí me mandaron a Suiza a vivir como 6 meses para implementar allá esa misma software. Y la razón era que para poder hacer el desarrollo yo necesitaba pues los datos de las bases de datos y todo. Y unas normas de Suiza no dejan acceder que la data se acceda de afuera de Suiza cuando son ese tipo de datos de clientes. Entonces a mí les tocó mandarme a mí, y yo estuve allá. Eso fue una experiencia muy chimba también porque logré viajar pues por toda Europa, vivir allá, ¿sabes? Como todo. Eso es de las cosas que más me enriqueció a mí en la vida, como mi mente y mi vida, ha sido el viaje, bro, literal. ¿Qué crees que fue lo que más te enseñó esa experiencia viviendo allá en Suiza, en Europa? Que, no, pues la viajada. Yo cada fin de semana me iba que para Londres, que para Zúrich. Yo estaba viviendo en Geneva, en Suiza, que una vez fue la que es ahora mi esposa, pues en ese momento éramos novios, pero nos fuimos a París, desde París, por un crucero, por Noruega, por Dinamarca, por Alemania, llegamos a Alemania, weón, fue más que todo para mí lo del viaje. Eso fue lo que Okay. más me gustó, lo que más, como lo que más, ¿sabes? Y no, la cultura allá, la tranquilidad. Me acuerdo una vez por allá en el sur de Suiza, weón, fui yo a tanquear un carro que había alquilado y no había nadie que me pusiera gasolina y no había para meter la tarjeta. Y estaba la cosa ahí. Y yo como que, ¿esto qué? Entonces me bajo yo y el man es que, ok, yo le dije que quiero poner gasolina, y es que el man es que, ok, póngala. Y yo como que no, pero pues me la tiene que habilitar. Y no, es que no, tanque. Y cuando tanque viene acá y paga. Y yo, ¿qué? Ahí Baracas, claro. Culturas Ujú. diferentes, güey. Entonces siento que con todos estos viajes y todas estas cosas, pues eso se amplía muchísimo. Es como ¿En qué año fue más o menos eso? eso fue en el 2012, 2011, 2012 más o menos ahí, porque no fueron los 6 meses seguidos. Primero fui como 2 meses y medio, después como un mes y medio, después el resto. Fueron así como en 2 o 3 periodos que fui. Ya. Más o menos 2011, 2012. ¿Y qué pasó ahí después de Banco Santander? Después de Santander, yo en ese momento que estaba en Santander, a mí se me ocurrió hacer mi propia aplicación, una red social que se llamaba Descríbeme. Ok. ¿Okay? Era de puntuar la gente de 1 a 10 en diferentes aspectos, como que qué tan puntual es, o qué tan generoso es, o qué tan... Habían categorías predefinidas en diferentes áreas y permitían describir la gente en puntuación. Y eso llegó a tener como 60, 70 mil usuarios Mm, en su pico, pues, pero yo sí. empecé a hacer, a mí se me ocurrió la idea, yo la hice así, parce, re básica con forms en .NET, con C Sharp y un montón de cosas así, weón, como que yo había aprendido ya en los trabajos, pero empecé a tener ya como que necesidad de escalar, y ahí fue que conocí AWS, AWS. Ujú. Entonces dije, yo ya no tengo que tener esto en un hosting, parce, que tengo que rentar pues, un VPS, weón, que tengo 4 CPUs y 8 memorias, y si necesito más memoria me toca poner un ticket en esa época. ¿Sí me entiendes? Ujú. Como que esperar unos días a que soporte respondiera, si ya le subimos a 12 gigas o lo que fuera, weón, y bueno, conocí a AWS y yo dije, ¿qué es eso, papi? Esto es Pascal Hyperscale. Eso acá yo puedo hacer lo que quiera. ¿Cuántos servidores necesito? Entonces ya en vez de un servidor tenía yo un autoscaling group que me escalara los grupos automáticamente a medida que iban necesitando el tráfico. Que si ya tiene más de 80% los servidores que hay detrás del grupo de autoescalación, escálate otro más y otro más y otro más. Entonces, ¿yo qué? Entonces ya después ya podía manejar el tráfico de las páginas y todos iban a encontrar una sola base de datos de SQL. SQL, Ajá. primero un cuello de botella. Pues sí. Le boté a eso
hasta que dije, no, me tengo que migrar. Y entonces pasé por un proceso de migrar como 75 tablas que yo tenía en SQL con 200 y pico de store procedures a MongoDB. Entonces aprendí cómo funcionaba un Los no document relacionales. database. Claro, pero de una vez un document database, de las 75 tablas salieron 15 colecciones, weón. ¿Sí me entiendes? Como que me tocó remodelar todo y eso fue un gran aprendizaje para mí. Me demoró como un año, pero lo hice, hice la migración y me quedó brutal. Y entonces ya de ahí, pero yo ya me metí tanto en el punto de la parte técnica que yo me dejé de vender el producto. Como que yo no tenía ni cabeza para eso, ni quería como estar lidiando con cosas de inversionistas, ni de marketing, ni de nada. Yo quería estar building. Entonces, escríbeme, llegó a tener como todos esos usuarios, pero en realidad ya se fue convirtiendo como en una herramienta donde yo aplicaba tecnologías que no estaba pudiendo aplicar en el banco, porque en el banco eran muy tradicionales, Oracle, cosas así. Yo ya quería moverme ¿sabes? Como a AWS, a la nube, utilizar Mongo, utilizar servicios de automatización, infraestructura como código, CloudFormation, utilizar Ansible, como todas estas cosas. Y ahí empecé a buscar y habían 3 compañías acá en Florida que están grandes en AWS y una de esas era Kaplan University, otra universidad, Kaplan. Y de una me contrataron también. Fui a una entrevista como de 4 horas, parce. Yo llegué allá, me acuerdo que llegué allá de cachaco, yo trabajaba 5 años en un banco, yo llegué allá y papi, llegó un man con chanclas, weón, y pantaloneta de entrevista a mí, yo se metió el man de limpieza acá, ¿o qué? Pues, es que hola, ¿usted es Saúl? Y yo sí, es que yo voy a ser su futuro jefe, y yo, ¿a mí se man qué? Un viernes ahí, el man me dijo, ¿usted por qué está vestido así? Yo le dije, como así, pues para la entrevista, y pues nos reímos ahí, pero ahí empezó como bien la cosa, porque el man me dijo, no, acá pueden ir relajado, ¿sí me entiendes? Como que ya cuando quiera, tales. Entonces, como que nada, fue muy bacano, pues, como esa experiencia también. Entonces, ahí en Kaplan duré, ponle 9 meses. Y trabajando en pura automatización, conocí Terraform, que es una de las grandes herramientas de infraestructura como código. Ahí full AWS, ahí sí era trabajando full en la nube y teníamos recursos infinitos, entonces para hacer pruebas, y yo estaba en el equipo de Research and Development, entonces era como investigación, probar herramientas. Lo que ya estaba haciendo como side project, básicamente. Exactamente. Bueno, entonces, claro, yo empecé todas esas herramientas que Jenkins para CI/CD, DevOps, me empecé a meter en todo eso y eso lo empecé a aplicar en Describe para poder hacer todas las automatizaciones y todo eso. Entonces era todo como unido de lo que yo estaba medio haciendo, pero también como que aplicándolo pues en el trabajo. Entonces era como una sinergia bacana. Y estuve como 9 meses ahí hasta que el man con que yo trabajaba le ofrecieron un puesto de CTO en un startup. Y el man nos llevó a varios que habíamos del equipo de ahí para trabajar con él. De ahí me fui a un startup. Entonces ya de ahí subió también más el sueldo, era mucho más relajado porque se podía algunas veces desde la casa, era ya otro ambiente. Porque el ambiente de universidad es relajado, es muy laid back comparado como al del banco, pero ya después ir a un startup ya era otra vuelta completamente diferente. Ahí ya podía yo ir en jeans, como fuera, en pantaloneta, lo que fuera, los días que quisiera, no solo los viernes, o sea, como que, bueno. Ahí duré como hasta el 2000, eso fue, ya vamos ahí más o menos 2017, ¿ok? 2017, yo empecé en 2017 como hasta el 2019. Y mientras, ahí en el 2017 fue que conocí cripto. ¿2017? Sí. O sea, hasta ese momento no has escuchado nunca nada. Yo había escuchado de Bitcoin varias veces, en 2 oportunidades. Una vez un cajero de Bitcoin, como en el 2011, 2012. Me mostraron, miren, eso es un cajero de Bitcoin, pero yo no le paré más bolas de ahí. Y después mi mamá se metió como en una estafa, weón, en una pirámide, yo no sé de qué, y les pagaban en Bitcoin. Y creíamos que eso era una estafa porque, o sea, no sabemos dónde está ese Bitcoin. Nos llegaron a pagar, no sé, varios Bitcoin. Pero no era una estafa, no era una estafa que hacía. Ellos tenían que ir a dar unos clics como a unas publicidades o yo no sé qué era lo que hacían, parce, pero les pagaban en Bitcoin. ¿Sí o qué? Pero nunca, como valía tan poquito, como que nunca me interesó, nunca me metí en cuanto al aspecto tecnológico ni nada. Y a finales del 2016, ahí fue que me enteré de Ethereum, finales del 2016, ¿ok? Y ya de ahí más o menos por ahí enero 15 del 2017, ahí compré Ethereum. Es que lo vi justamente en stream en estos días, por eso recuerdo como la fecha y todo. Compré 10 Ethereum como en $70, huevón. O sea, compré Ethereum en $7, bro. Y, no. y en ese momento seguías en la startup, trabajando.
Ahí seguían claro, con esos manes, como eran súper innovadores y que no y todo eso, ellos estaban mucho más al día en todas las cosas. Y uno de esos manes fue el que me dijo, hey, ya pillaste esto, es que un computador descentralizado, es que Ethereum. Y yo, ¿qué? Espérate a ver, y yo no entendía un culo. Y yo, ¿qué es esto, weón? ¿Cómo así? Y me empecé a meter, hasta que yo dije, ay, yo puedo comprar esto. Y estaba Coinbase. Entonces compré una. Y ahí fue, papi, yo empecé y compré Bitcoin, empecé a comprar Ethereum, papi, eso de un momento a otro, ya Ethereum es que un por 10. ¿Yo qué? Yo metí 100, weón, ahora tengo, o metí 70, ahora tengo 700, Dios mío, papi. ¿Sí me entiendes? Chao, los que se fueron. Vendí, weón, mis 10 Ethereum como si nada, ¿sí me entiendes? Seguí comprando, vendiendo. Eventualmente en el 2017 me compré una mina por eBay. ¿Una mina? Una mina para Ethereum, porque yo dije, ¿cómo así? Yo no lo tengo que comprar, yo lo puedo producir. Ajá. Y me compré una mina por eBay. Una mina era un chasis, weón, con 8 GPUs, 1060 en ese momento, una motherboard, un power supply y los cables todo conectado. Y el man me la mandó por una caja, el man me dijo, yo le enseño cómo. Y entonces por una llamada, el man diciéndome, préndalo, le va a salir tal cosa. Tenía Linux instalado, Ubuntu, ¿usted sabe manejar Linux? Y yo, sí, yo sé. Bueno, entonces tiene que... Y empezó, weón. Bueno, inclusive el man lo tenía en Windows. Yo después las pasé para Linux. El man las tenía en Windows y el man me explicó así como tiene que bajarse este cliente de miner, CC miner, get miner, un montón de cosas ahí, weón, que dependiendo de la moneda que yo quisiera minar, se bajaba un cliente diferente, o algunos clientes eran para múltiples monedas. El caso es que el man me enseñó eso y yo le cogí el tiro, yo le cogí, pues, ¿sabes? Como el tiro con el mineo. Y ya de ahí me armé yo mis propios rigs, ¿ok? Me armé un rig de 32 GPUs, 1080 Ti, que esa fue la más campeona por muchos años, es buena hasta ahora, weón. Para minar Ethereum, Zcash, Birdcoin, Vergecoin, unas monedas que ya ni existan en este momento, weón, pero en ese momento era todo. Entonces llegué a tener ahí, parce, 40 GPUs minando y me pedí Antminers de China, de Bitcoin y de Litecoin, ¿ok? Yo tengo todos esos videos en X, weón. Algún día te los muestro, o no sé si te los puedo compartir acá en este momento. Sí, claro. Sí, se puede compartir la pantalla. Sí. Mira, pues. Es que una cosa... Abajo te aparece presentar o invitar. ¿Sí lo ves? Sí, dame un segundito, entonces yo lo abro acá rápido. Y una pregunta, ¿comenzaste a minar Ethereum solamente o estabas minando también todas estas otras que dijiste? Todas, todo lo que, Todo. claro, yo empecé minando por minar Ethereum, pero ya después dije, wow, shit, puedo minar todo un resto de cosas. ¿Y minabas para vender inmediatamente o minabas para holdear? Pagarlo, ¿sabes? Los servicios, espérame un segundito. Claro, los costos, porque yo me endeudé para todos esos rigs. Ahora, si esto no era un joke, espérate, verás, ¿dónde está eso? LXHXR mining. Tengo acá espérate, yo comparto la pantalla. Share screen. Ahí tenemos a varias personas en el chat. ¿Sí? Dogonpay, David, están en Simatrix. Sí, nice. El combo ahí, ultravioleta. JFQ, Colin, Pineda. Ahí está el combo. Es todo el combo ultravioleta. People, media. Ahí ya estamos compartiendo la pantalla. Mira esto. Esta era, por ejemplo, la dirección. Mira, yo tenía 4 workers de las 4 minas mías. Mira, me debían en ese momento 0.8 Ethereum. Tenía 1.1 gigahashes. Esto era todavía proof of work. ¿Ok? Eso fue en agosto 30 del 2017. Agosto 30 del 2017. Mira las minas acá. Entonces, mira, esas son las de Bitcoin. ¿Estos fueron armados por ti? ¿Estos fueron los que armaste tú? Estos se piden directamente así de China. Es una maquinita, cada una de esas mina Bitcoin. Son minas de Bitcoin. ¿Okay? Había una de Litecoin ahí, la que está a mano izquierda, que es una luz roja, pero bueno, no sé si se vio ahí. Y esas eran la torre que yo armé, todo lo azul. 8 por cada row. Cada una tenía 2 power supply, una de 1000 watts y una de 1600 watts. Entonces tenía 2600 watts por cada una para poderle dar el power a estas tarjetas. Cada tarjeta gastaba por ahí, ponle 400 watts cuando estaban overclockeadas. Ok, yo con eso, papi, lo mantenía, pero súper a lo que diera. Mira, lo tenía así, tenía un cuarto solamente dedicado para esto, ok. Y esa rojita fue la que yo me compré en eBay, que esas eran las 81060, las que tienen eso rojo. Esos ventiladores se los puse yo, pero pues las tarjetas era lo que ¿sabes?
con el rig. Ujú. Eso fue lo que yo compré en eBay, eso mismo. Y esos eran dos extractores, huevón, Tractores. que se chupaban todo el calor y mira, sacando todo por la ventana ahí. Ajá, eso fue, mira, eso fue, ¿Ahí tú estás en la casa de tus papás? no, no, ya me había No. ido a vivir con mi Ah, esposa, sí, ok. me fui en el 2017. Y no había mucho, y hacía mucho ruido, me imagino, ¿o no? Esto ha sido no, papi, estas minas solas, mira, tenía un ventilador echándole aire para que estas jalaran el aire y lo soplaran para allá. Entonces, estar acá atrás era un infierno y sonaba durísimo. Esto sonaba como un tren, huevón. Sonaba durísimo, papi. Mira esto. Me tocó hacer un monitor en la casa. Ese es el televisor de la casa para monitorear, ¿ok? El power supply que se estaba gastando del árbol de los breques, huevón, porque llegué a quemar un breque y lo derretí. Un breque principal. Se quedó toda la casa sin luz porque había el panel de breakers, pero eso estaba conectado todo a un breaker atrás, como el que estaba fuera con otros breakers de otras casas, de mucho más amperaje. Y por tener yo desbalanceado mi árbol, papi, para poner estas minas a funcionar, me tocó bajar, me tocó poner cables del segundo, eso era en un tercer piso, me tocó cables del segundo piso de la estufa, ¿ok? Para yo poder, weón, darle poder a eso. Me tocó poner los cables de la secadora y la lavadora para yo poderle dar poder a esto. Todos estos cables del piso, mira, eso eran cables de cables conectados con más cables, viniendo de todas partes de la casa para yo poderle dar poder a todo esto. Porque los enchufes estos no aguantaban. Cada una de estas era mínimo 1600 watts que se jalaba, weón. ¿Ok? La cuenta una vez me llegó $1,800 de luz. Imagínate eso. $1,800 de luz, weón. ¿Ok? Oh, Y, tremendo. y después hice unas minas, le hice unas minas a mis papás. Esto es en un 24º piso acá en Miami, mira. Hicimos Y una caja y le pusimos tres. espérate que ya lo dejé de compartir. Dale, Ahora sí. dale. Ahí ya Dale, está dale. otra vez. Ahí Bueno, está mira, otra vez. es un 24º piso, ¿ok? Ajá. Y hicimos como una estructura así, como con unas partes como de nevera. Mandamos a hacer todo custom y metimos 3 minas de Bitcoin ahí. Entonces, No, cada una de esas estaba minando Bitcoin. Entonces, para, no. para yo controlar esto, yo lo controlaba con una aplicación que hice. Ok, ya, creo que ya. Con una aplicación que hice, entonces aprendí React Native, que es desarrollo pues para móvil, la hice para monitorear las minas. Entonces lo que yo hacía era que cada una de las minas, yo sabía los comandos para medir la temperatura, el hashing que estaban produciendo en la moneda que estuvieran minando, las configuraciones, todo. Entonces yo le hacía que cada cierto tiempo eso le mandara las estadísticas a través de una API gateway a DynamoDB en AWS, entonces se persistía la data. Y yo de ahí la leía en React Native y entonces yo tenía la aplicación para monitorear las minas, la temperatura. Así fue que aprendí, por ejemplo, React Native en ese caso. Wow. Eh, ajá, y también tenía, para controlarlas, entonces tenía un skill de Alexa que llamaba una API de Jenkins y Jenkins ejecutaba un trabajo, se conectaba por encima de la lámina y la apagaba o la cambiaba de minar. Le podía yo No. decir, Alexa, yo tengo todos estos videos y tengo todo esto, güey. Una locura, porque eso estamos hablando del 2017, 2018, ¿sí me entiendes? Como que yo ya estaba haciendo full automatización. Apaga todas las minas o cámbialas a minar de Zcash a Ethereum o depositan en esta billetera de Bittrex, sino de Coinbase. Así, weón, se podía tunear todo con Alexa y con la aplicación misma también. Entonces, Y sí, en esa época que estabas, que por ejemplo, digamos, el día que dijiste que te salió la cuota mensual de $1,800, 12,000 me gané el mes. eso te iba a decir, la rentabilidad era tremenda. Fue enero del 2010, eso fue en enero del 2018. Wow, Ajá, wow. después de que Bitcoin estuvo en 20,000, ese próximo mes fue así de bueno. Y le montaste a tus papás, o sea, imagino que tus papás no entendían qué es lo que estabas haciendo ahí, Sí, pero sí. sí, sí entendían. Sí, porque yo ya lo sabía. Yo a mi mamá le regalé una vez 2 Ethereum de Día de Madres, eran como $150. Se lo regalé, mami, feliz Día de Madres. Y ella todavía los tiene, ya son como, imagínate. Sí, Ya, ella los guardó, güey. 8,000. Sí, Wow. imagínate. O sea, Ajá. ellos sí sabían, o sea, como que, En el a- a- concepto, ya me habían visto a mí. Como yo hice ajá. todo en mi casa y todo, yo les di, y mi papá, ¿cómo así? ¿Se puede imprimir Bitcoin a través de una máquina? Sí, entonces los pusimos, güey. Entonces tus papás eran muy tecnológicos también, ¿ok? Pues ellos no, en realidad ellos me ayudaron a hacer el setup de todo y a ponerlas ahí, pero en realidad la configuración y todo para que hiciera las métricas para poderlas monitorear y controlar, yo lo hice, pero que sí, yo sí ya Ya. lo había hecho en las mías, entonces fue como un mirror, le ayuda a ellos, a la familia de mi esposa también minó, tuvo una minería también re grande, primos míos acá, weón, y todo el mundo, y yo les daba esa aplicación que no estaba ni en el App Store, yo les mandaba el APK o les mandaba, ¿sabes? Como que
Ujú. Dicho, para poder que se metieran y controlaran sus minas, weón. Fue algo muy bacano porque me permitió a mí como que meterme con infraestructura de blockchain, también con temas de nube, con la automatización de cosas, de monitoreo y de cosas, y eso fue lo que me dio pie para llegar a ser los validadores que ahora hago. Es que tocaste todo el stack, o sea, tocaste frontend con móvil, tocaste infraestructura. Fue un inicio muy, muy técnico, pero muy bacano. Yo ya venía con una buena aprendizaje de trabajar en eso de startup y todo esto. Habían sido ya cosas de allá mucha más escala, mucho más nube, mucha más automatización. Y claro, para mí fue naturalmente pues que voy a unir todo este stack, lo voy a automatizar lo que más pueda, que ese era como mi rol. Y mientras estuve minando, seguí trabajando ahí donde estaba hasta el 2019. De ahí me llamaron para otro trabajo, estuve unos meses, se cerró la empresa de la nada, me llamaron un día, no, mi papá aquí no quiere continuar con el negocio, éramos 5 o 6 empleados y hasta ahí llegó papi, pum. De una me tocó buscar otro trabajo, rapidito lo conseguí, y ya de ahí estuve en otro hasta que nos echaron por la pandemia, weón. ¿A qué Ajá. hora? En qué año más? O sea, antes de la pandemia, todo esto que pasó de que cambiaste de trabajo fue más o menos que 2018, 2019. 2019, más o menos en octubre 25 de 2019, ese día yo perdí el trabajo, que dijeron que iban a cerrar la empresa porque el papá estaba ya muy viejito y muy enfermo y no querían seguir como más y se querían dedicar como otra cosa. Ya de ahí yo conseguí uno, yo empecé a trabajar más o menos en diciembre, más o menos noviembre, a finales de noviembre o casi que en diciembre, yo ya empecé a trabajar con esa consultoría, era una firma de consultoría también de AWS y cosas así. Ujú. Yo estuve ahí y estuve training, entonces me certifiqué en HashiCorp Vault, HashiCorp Terraform, me certifiqué en AWS como Solutions Architect, todo esto, y ya después cuando iba a empezar a trabajar, porque estaba como en el bench ahí certificándome, nos echaron por la pandemia. Es que el cliente más grande canceló el contrato, nos va a tocar salir de varias personas y ahí salí yo. Uf. Ajá, y ya de ahí me conseguí otro trabajo súper rápido, que ese fue de los que más me ha enseñado, mejor dicho, una compañía de software. Teníamos un producto que se llama Alfresco, que era manejo de documentos para que la gente pudiera store los documentos en la nube, pero a través de la aplicación de nosotros, una abstracción de storage de la nube y de manejo de documentos, y era muy interesante. Y era una solución que tenía clientes muy grandes en el mundo, ya estamos hablando de millones de dólares y cosas así. Y eso fue en realidad lo que a mí me dio esa perspectiva y como herramientas de visión para hacer todo lo que yo hago de validadores a escala. Porque cuando estaba en ese trabajo, ahí fue que yo conocí Rect, esta marca. ¿La has Ujú. escuchado? No. Rect está desde los 2020 más o menos, esto ya estamos hablando del 2020, y ha Ujú. sido una agencia de periodismo de todas las cosas oscuras que han pasado en cripto, de todos los hackeos, de todas las cosas que han sucedido desde que comenzó DeFi en realidad, con todo esto, cuando comenzó Curve, Aave, todos esos protocolos cuando estaban empezando, Tornado Cash, todas estas cosas, weón, esto se desarrolló en el 2019, 2020, y Rect empezó a escribir los documentos. Entonces hay una página, rect.news, y ahí están la lista del leaderboard de todos los hackeos que han habido. No sé si de todos, pero de la mayoría de hackeos que han habido, de mayor cantidad, y se dedican a hacer el análisis forénsico por cada uno de los, si quieres la puedo mostrar aquí rapidito. Y justo estaba haciendo eso. Tranqui, si quieres ahí sigue. Bueno, porque es que es importante porque eso hace parte de todo. Ahí estoy compartiéndolo. Dale. Bueno, yo puse a compartir la pantalla. ¿Sí? Bueno, yo estaba. ¿Quieres compartirlo? Sí, Ahí, sí. listo, dame un segundo. Dale. Bueno, sí, para ayudarles, explicarles. Ajá. Dale, ahí ya voy a compartir tu pantalla. Dale, dale. Ahí está. Listo, Melo. Mira, Rect. Entonces, es una agencia de periodismo y escriben el artículo. Ujú. Ok. Y hacen el análisis forénsico de todo como pasó. Por ejemplo, yo ahorita más tempranito, estuve en un space de Rect. Ok, Rect en Twitter es Rect HQ. Y es básicamente, mira, estuvimos hablando de ese artículo con uno de los auditores, con uno de los de la firma de auditoría, ¿ok? Estuvimos en un space acá con ellos y básicamente hablamos de este artículo, Better Bank. Entonces, este artículo pues habla de, lo que pasó acá fue que, mira, ellos iban a lanzar un proyecto en Pulse Chain, que es una Voy a hacerle blockchain, un poquito de zoom out para que se vea mejor el texto. Eso. es una compañía que se llama Better Bank, ¿ok? Y corren el Pulse Chain. Lo que ellos hicieron fue que iban a lanzar, pues, supuestamente el próximo pues, plataforma de staking o lo que fuera, weón, y hicieron una auditoría. Y los auditores, que eran Sokio,
les dijo que había unas vulnerabilidades, de que la gente podía mintear unos bonos infinitos, básicamente, por unos tokens que se podían mintear, o se podía crear piscinas de liquidez, se podían crear LPs con cualquier token, y esos tokens que cualquiera podía mintear, cualquier ERC20 que se pudiera venir a la piscina de liquidez, básicamente podía obtener un bono por cualquier transacción, y empezaron a hacer como con un flash loan, hicieron un ataque, weón, de que empezaron a hacer un montón de transacciones, y para los tokens que cualquiera creara, eso tenía como un bono infinito y no tenía un tax que se le cobraba a los tokens que estaban whitelisted. Esa fue la vulnerabilidad que encontró el auditor en todo el proceso y los contratos inteligentes, y ellos ignoraron esto, y por eso los cogieron, weón, y perdieron literalmente $5 millones. Entonces, Red lo que hace es investigar todo, cómo fue, mira, dirección del atacante, acá te nos muestra, fue fondeada por Tornado Cash, te muestra la dirección, mira, hace 50 días le metió $450 desde Tornado Cash, ok, a esta dirección. Si nos vamos a ver acá, mira, ERC20 Transfers, vas a ver la primera transacción fue depositada de Tornado. ¿Estás familiarizado con Tornado o no? Sí. Bueno, Tornado Cash Tornado, pues los contratos funcionan, pero en realidad, y en realidad lo quitaron de la El frontend. lista esa del OFAC, del departamento de Sí, acá. sí, sí, sí. En Tornado se ven los contratos, está el Tornado de contrato, que ahorita yo inclusive lo estaba explicando en stream, pero el caso es que Red lo que hace es que investiga, parce, hace todos los pasos, y lo escribe de una manera muy bacana. Entonces yo empecé a seguir esto y empecé a escuchar de flash loans y de cosas así, y esto está desde el 2020 hablando de esto. ¿Okay? Cuando los ataques y los flash loans a Uniswap, y que explotaban las piscinas de liquidez con eso y todo eso, y a mí me empezó a llamar mucho la atención. El fundador de esto se llama Julian Budlup, ¿ok? El fundador de Rect se llama Julian, ¿okay? Y este man una vez escribió un tweet, ¿ok? Escribió un tweet preguntando que si alguien sabía de DevOps, y yo ya había hecho los validadores míos, ¿sí me entiendes? Y ya sabía pues lo de los validadores, y yo sabía lo de las minas, y yo ya sabía lo de la nube, y el man estaba preguntando de algo de DevOps, que si alguien sabía para correr unos validadores, y yo ahí mismo, ¿qué? Papi, yo le escribí, y ahí mismo el man me dijo, véngase a trabajar conmigo. Esto fue octubre de 2020, véngase a trabajar conmigo, tenemos un equipo excelente. Yo le dije, no, un momentico, yo solamente le estoy hablando porque usted dijo que si tenía una pregunta de AWS yo le puedo responder, o yo le puedo ayudar, pero yo tengo mi trabajo, mi esposa está embarazada, que tenemos una hija, yo no me puedo ir por ahí a trabajar en una startup de una gente por internet, ¿sí me entiendes? Como que no. Entonces, el man me dijo, bueno, todo bien. Eso fue en noviembre del 2020. Llega enero del 2021, nace mi hija, y yo cojo vacaciones del trabajo que yo estaba, que era esta del desarrollo de software, de los documentos que te decía. Y había en la página que ellos tenían en ese momento, el DAO que tenían, se llama StakeDAO, todavía está, StakeDAO, y tenían anunciado que iban a tener validadores de Ethereum, que iban a tener validadores de yo no sé qué, que ya tenían otros. Y el de Ethereum decía coming soon, desde noviembre, diciembre, enero. Cuando yo me metí en enero, y yo, coming soon todavía, este man no ha hecho ese validador. Y me lo puse a hacer, lo hice en Terraform, lo desplegué en AWS en mi cuenta. Y en esas 3 semanas que había nacido mi hija, weón, se mantenía era tomando teta, weón, ¿sí me entiendes? Tomando leche de teta, y de vez en cuando yo iba a estar ahí con ellas, pero la mayoría del tiempo pues no tenía mucho que hacer ahí. Entonces me dediqué a hacer eso, parce, y logré hacer ese proyecto, y le dije a esta manera, y píllate esto. Yo vi que todavía tenés ahí que coming soon lo de Ethereum, pero yo lo hice. Yo no te voy a cobrar nada, pero si se quiere tirar un tip, todo bien. Pero aquí tiene, y les di el código de Terraform, les di el repositorio. Me dijeron, ¿qué? No, espérate. Esa es la visión que nosotros queremos acá. Gente que quiera contribuir. Nosotros tenemos StakeDAO. Usted sabe qué es StakeDAO. Usted quiere unir al DAO para que siga contribuyendo así. ¿Yo qué? Es que sí. Pero una pregunta ahí que de pronto me perdí en algo. Dime. StakeDAO era donde estaba la persona de la startup en la que tú estabas trabajando, o Julian. El fundador. Julian es el fundador de StakeDAO. Julian, o sea, seguimos hablando de él, porque a él le dijiste, cuando él te dijo ven a trabajar, tú le dijiste no, yo voy a seguir aquí Claro, en mis cosas.
Ajá, Julian fue la ficha clave que dijo, necesito un DevOps, y después hablamos y dejamos de hablar, y después yo lo busqué otra vez y le dije, ya tengo Ethereum 2, y entonces él me dijo, ¿qué? Y ahí fue que me metió StakeDAO. Pero una pregunta, tú ahí le dijiste a él que no, ¿seguiste en tus cuentos? O sea, en Y no tus hablamos cosas. de plata, ahí no hablamos de plata, y yo en ese momento Ah, yo dije, vamos a tener una hija, yo no sé si se me va a pagar, él solo me dijo, tenemos the most brilliant, como las mentes más brillantes matemáticas de Japón, de China, de India, yo no sé qué, yo, no sé, no, yo en ese momento no. Si tiene alguna pregunta, yo le aviso, pero yo le puedo ayudar, pero yo no me interesa, gracias. Pero a mí se me pareció muy chimba que el man hubiera sido tan abierto, y eso fue una de las cosas que a mí me marcó. Y yo dije, güey, en este mundo de Web3, papi, la gente, por lo menos la mentalidad que tenía de esa manera, como de querer como que ayudar y que la otra gente le fuera bien. Yo ya llevaba al man siguiéndolo varios tiempo en Twitter, pues como había fundado Rect, yo que el man había hecho el primer flash loan, que estaba acá trabajando con Curve. ¿Has utilizado Curve? sí, claro. Claro, él es uno de los core contributors de Curve, pues de los Ah, principales. O sea, yo he conocido, he estado en chats con Michael Erogov, que es el fundador de Curve. ¿Sí me entiendes? Por estar con sí. Julian, conozco a Stani de Aave, a Mark Seller de Aave. Yo, o sea, los he conocido personalmente, he estado en reuniones con ellos personalmente porque son muy amigos de Julian, al CEO, al cofundador de Celo, que es Marek, también lo he conocido varias veces, porque ellos todos son, ¿sabes? Son un combo, weón, de allá. Conozco a la gente tengo como 400 grupos en este momento, weón, literalmente, de todos los protocolos que tú puedes imaginar. Soy con los duros de Polygon, de Avalanche, conozco a Luigi Meo, weón, varias veces he estado con él. Conozco bueno, un montón de gente, no voy a poner ni siquiera como con eso, pero el punto es que me ha permitido estar en esta posición desde el principio, desde esos años, poder haber conocido toda esta gama de gentes que me han dado muchas perspectivas, opiniones, lecciones, lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, bueno, Julian estaba trabajando en StakeDAO en ese momento, full StakeDAO, estábamos en StakeDAO con Rect. Entonces, de una me metieron al core team de Rect. pero una De ser pregunta. fan, weón, a estar en el core team de Rect. ¿Ok? Claro, claro. Pero una pregunta antes de eso. Cuando tú dices que hiciste el validador en AWS, es que tú hasta ahora estabas haciéndolo, era como con tu propia infraestructura todo, o Sí, sea, sí, tú, sí. como todas las máquinas. Exacto, Ajá, yo ya había minado y ya era familiarizado con sincronizar sí, el blockchain y todo eso. ajá, Cuando yo ya dije que este mal lo necesitaba, me puse a investigar cómo era, y entonces yo creé todo, o sea, el template en Terraform para que se desplegara el validador, se iniciara la máquina con Terraform Apply, que se desplegara la máquina y que pudiera empezar a minar. Lo que yo les dije a ellos fue, mire, yo tengo unas preguntas para el equipo para saber cómo van a manejar las llaves. Ya eran cosas como específicas de ellos que yo ya no podía saber, pero yo avancé lo que más pude en mi cuenta de AWS para poder desplegar todo, hice todos los desarrollos ahí. Y claro, como era ujú. Terraform, yo hacía el desarrollo y lo desplegaba. Lo que hice fue persistir el volumen para que me dejara los datos y no se tuviera que resincronizar siempre, sino que persistía el volumen y ya hacía las iteraciones. Desplegaba el stack y lo destruía, lo desplegaba, lo destruía hasta que lo logré. Y fue que ya les llegué a ellos con esa. Ya, ya. Y entonces le llegaste con eso, él quedó impresionado porque pues, llevaban 3 meses intentando hacer eso y tú lo sacaste Exacto. en un momento solo. Exacto, y fue como una contribución sin pedir nada a cambio. Ujú. Y eso fue lo que más le cliqueó al man, weón. Eso fue lo que más le impactó, como que dijo, esto es lo que queremos. Y ahí fue cuando yo ya llegué a decir, ahí el man me dijo, es que le podemos pagar. Y le vamos a pagar en SDT, Stake DAO Token. Y yo, ¿qué? ¿Me van a pagar en una criptomoneda? Oh my God, pues obviamente yo había sido minero y todo, pero yo ya estaba pasando de trabajar en bancos, en universidades, cheque tradicional cada 2 semanas, ¿sí me entiendes? Como todas estas cosas, a llegar en realidad a ser pagado en una moneda. Entonces yo le Ujú, dije, listo, y me empecé a meter a los stand-ups de Stake ujú, DAO y a ver cómo era un DAO. Ahí fue cuando empezó todo lo de DAOs. ¿Sí me ujú. entiendes? Para mí, ¿cómo así que un DAO? Como una organización, eran puros muchachos que conectaron Telegram a tirar, bueno, vamos a hacer el desarrollo, listo, haga el empuje a producción, dígale a este que nos pase unas RPCs. Entonces me decían, necesitamos un RPC de Ethereum, necesitamos un RPC de Polygon, necesitamos un RPC de yo no sé qué. Papi, Stake Capital tenemos validador en Polygon, que somos de los 105, hemos tenido en Avalanche. Yo he hecho 55 blockchains en estos 5 años. He tenido 3 de Solana, tenemos de Aptos, tengo de Ronin, hemos tenido varios de Flare, tenemos varios de Avalanche, Multiverse X, Livepeer, Celo tenemos, Polkadot, tenemos Avail, Akash, Umi, Lava, Kava, Kive, Celestia, Terra cuando estaba, ¿ok? O sea, no voy a decir que todas, porque ya hoy en día hay miles de blockchain, pero desde el 2021, weón, hasta acá, he estado con
con las últimas blockchains, weón, que han habido, ¿sí me entiendes? He tenido la oportunidad, bueno, no te voy a decir que en todas, pero Dimension, tuvimos, Validador, ya los unseteamos, Walrus, que es Y todos estos validadores eran enfocados en StakeDAO, o sea, los estabas haciendo alrededor de StakeDAO. StakeDAO empezamos con Polygon, Livepeer, Cosmos, Solana, Ethereum, básicamente eso. Y era como que, o sea, como, es que ahí quiero entender una cosa. Ajá. Una cosa es Rect y otra cosa es StakeDAO. ¿Sí? Y Te entiendo. completamente diferente. Lo único común ahí es Julian. Listo, ok. Entonces, Y yo. tú comenzaste a ser parte de ambas Sí, también. de una porque Rect necesitaba infraestructura para correr partes de la página, algunos servicios que están utilizando, unos APIs me dijeron a mí. Entonces ya de una, y como yo les dije, me encanta la visión de Reg, me encanta lo que están haciendo, porque era una marca, mira, si tú miras los seguidores de Reg, lo siguen los mayores protocolos que te puedas imaginar, weón, están mirando a ver qué es lo que escribe Reg de ellos, o si de pronto pueden ver alguna noticia de algo, ay, güey, madre, esto le pasó a esto, nosotros teníamos esa misma versión de Solidity o algo así, mejor dicho, como que si me entiendes, hay que mirar, entonces es una gran fuente de información, como desde el OG DeFi, de cómo cuando se creó todo, legítimo, que ha sido transparente y se ha enfocado, weón, en todos estos protocolos de ataques de millones y millones de dólares, que le ha dado como ese prestigio. Es una marca como que bien reconocida, pues, sobre todo en Europa, Francia, todos estos que empezaron en realidad DeFi, Rect está muy metido como en ese, ¿sabes? Como en eso ahí. Y entonces... Pero en Rect entonces tú dabas infraestructura tradicional, ¿cierto? En Rect si no hacías nada de validadores, ahí, eso no estaba ahí. Nada. Tú entraste a StakeDAO y Sí. comenzaste a tener esas primeras interacciones como de un grupo de gente en Telegram. Sí. Que tenían como unas necesidades de infraestructura y ahí fue que tú comenzaste a levantar la mano, ¿o qué? No, yo ya sabía que ellos, de una Julian me dijo, vamos a hacer más validadores, ¿usted los puede lanzar? Y yo le dije, sí, yo ya tengo el template de cómo lancé Ethereum 2, pero podemos hacer algo mucho más escalable, lo hice multiregión, entonces tenemos habilitadas las regiones de AWS, que Frankfurt, que Irlanda, que quiere desplegar en Ohio o en Virginia, papi, tú me dices, yo te los despliego. ¿Cuántos quieres? ¿Quieres 60 servidores de Avalanche? Te los puedes desplegar ya mismo donde quieras. ¿Sí me entiendes? Así. Entonces yo llegué a hacer la infraestructura de Terraform basada en todo lo que había aprendido en todos los otros trabajos, weón, ya de escala grande y múltiples clientes y todo, y monté un mega sistema, weón, que me ha permitido a mí, pues, escalar a mí solo, ¿sí me entiendes? Ser el único, weón, en todo este proceso de hacer todos esos blockchains, saber cómo se manejan las llaves, saber cómo se maneja lo de las sincronizaciones, los backups. He tenido cagadas durísimas, weón, durísimas. O sea, o sea, no muchas, pero han sido varias que han sido, ¿sí me entiendes? Pero todo eso es parte del trabajo. Y obviamente todo ha sido transparente porque todo está on-chain. O sea, yo no tengo como inventarme, no, es que esto, no, es que aquello. No, papi, han sido cosas duras, weón. Pero... Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, primero, como algo de lo que dijiste que como que ya entiendo mucho mejor, es que siento que para los inicios de blockchain a nivel como de mercado, o sea, a nivel económico, fue muy importante el proof of work, porque fue lo que como que estableció ese primer precio, porque había un costo asociado a la energía que tú estabas, esos $1,800 que estabas gastando, eso digamos que daba un precio en el mercado que te incentivaba a seguir manteniendo la infraestructura por la ganancia. Y creo que eso fue como esencial. O sea, hoy en día ya es común decir, no, es que Bitcoin vale tanto, está en un exchange, está en un exchange descentralizado, pero como que en esos inicios, con todo lo que me contaste, veo que ese proof of work fue súper esencial para ese primer mercado inicial. Sí, claro, cuando salieron los primeros exchange. Papi, yo me metí en varios ICOs, yo me metí en el ICO de Tesos. ¿Has escuchado de Tesos? Sí. Bueno, yo me metí en ese ICO cuando estaba, ¿sabes? En ese momento, esa época, el 2017, yo me logré meter en ICOs para invertir en todo este tipo de protocolos y cosas. Obviamente, yo eso, pues, ¿sabes? Como en ese tiempo metí como, no sé, como ponle como 3 Ethereum, que eran por ahí, ponle $300, estaba así en Ethereum más o menos. Y me dieron como 800 tesos y después tesos salió a $4, 8 por 4, 32. Yo metí 300 y ya me hice 3.200. ¿Sí me entiendes? Como que esa era mi matemática, yo me mantenía así, papi. Estoy hablando de 2017, 2018, 2000. O sea, como me tocó esa era de los ICOs y de todo eso y de ver, claro, proof of work y ya después ahora todo es proof of stake, porque yo todos los validadores que manejo en este momento, todos son desplegados en la nube o en bare metal, pero todo es proof of stake. ¿Okay? No me tocó el merger, obviamente, de Ethereum 1 a Ethereum 2, lo vimos en stream en vivo. Cuando pasó el bloque, salió un texto y como un dibujo de un... y lo vimos pasar. Entonces, me ha tocado todo eso, ha sido súper interesante, pero, bro, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que nos va a tocar hacer una parte 2 para Ultravioleta, porque ya como viste, hay mucha cosa, güey. No, tranquilo, luego hablamos en un segundo espacio de Ultravioleta. Yo primero quería comenzar justamente por hablar sobre ti,
porque toda esa parte me parece muy interesante y creo que luego va a hacer clic con lo siguiente de ultravioleta y eso lo hacemos Claro. después. Pero solo quería hacerte una pregunta extra para que Sí, terminemos hoy. charlemos otro ratico acá, pero siento que lo del DAO sí se merece su propio Es espacio. otro, sí, va a ser otro. Pero te Pero, quería hacer una pregunta de StakeDAO específicamente, ajá, porque tú comenzaste entonces a trabajar con Rect, sí. ya ese era tu trabajo full time, ¿o Pero no, no? no, a ver, lo de Rex fue mantener, digamos, 2 o 3 servicios de infraestructura y Ajá. estaba en el Ok. core team en Telegram, donde estaban alguna gente que escribía, los diseñadores, Julian y los otros dueños o ¿sabes? Los fundadores de Rect estaban ahí. Y entonces ahí era donde salían, hey, hackearon a tal cosa. Entonces ya de una, apenas se sabía ahí que estaban escribiendo el artículo, inmediatamente, ¿sabes? Eso era como el alfa de los alfas. Porque Claro. acá, güey, nos ha tocado ver hackeos en vivo. ¿Nunca te ha tocado ver un Draineo en vivo? No. Que tú refrescas y ya sacaron otros 150 millones de euros y papi, eso es horrible. Es claro, ahí, miren, están hackeando Euler Finance, están hackeando yo no sé qué, ese Pancake Bunny, están hackeando, papi, a mí me mandaban eso y se veían las transacciones en vivo, dreñando los contratos, bro. No, eso fue brutal, güey. Espérame un segundito que Dale. veo acá. Tengo el Telegram y me están llegando miles de notificaciones ya. Entonces, no, o sea, eso fue, entonces con Rec fue más que todo, no de advisory, pero de estar como en el equipo y asistir en infraestructura, pero mi 98% del trabajo sí era StakeDAO, los validadores, Polygon, Ethereum, Solana, LivePeer. ¿Y ahí estabas dedicado solo a esas dos cosas o seguías en la startup que estabas? De los Ah, no, documentos. no, entonces el último, la de los documentos, sí no era una startup, ese ya era una compañía, ya te Ah, decía, una empresa grande, ok. 5.000 trabajadores por ahí ya Claro. tenía la compañía, ya después adquirió otra más grande que se llamaba Highland y la absorbió pues al fresco. El caso, yo seguí trabajando 3 meses en paralelo, en StakeDAO y ahí. Entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana, weón, y trabajaba hasta las 8 de la noche. Wow. Brutal, 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 pero ya en un momento ya fue, empezó a hacer, eso fue, imagínate, eso fue al principio del 2021, a mí me tocó todo el bull run del 2021 en StakeDAO con la gente de Curve, con la gente de todo, entonces yo tenía todos los alfas, weón, estábamos comprando, ahorita estábamos mostrando justo en stream NFTs de $50,000 como si nada, de $30,000 como si nada, papi, eso así, tin, de colecciones que para entrar estrategias y un montón de cosas, pero era porque estaba ese boom, ¿sí me entiendes? Del primer boom, bueno, no el primer boom, ese boom del 2021, weón, cuando subió, ya empezó a subir Bitcoin a 70,000, ¿qué? Papi, Avalanche en 140, teníamos millones de Avalanche delegados, los validadores, casi 1 billón de TVL llegamos a tener en StakeDAO en el Mira, 2021. para que cerremos y luego hagamos un próximo espacio de ultravioleta, solamente quería como que me contaras. Yo, por ejemplo, nunca he participado en un DAO y yo soy seguro que mucha gente que conozco no. Y tú en ese momento en este DAO estabas como un participante que estaba recién encontrando ese mundo. Exacto. Quisiera como que ya para terminar me contes esa, o sea, esa experiencia de recién entrar, Es, como que decir, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Por qué claro, estoy acá? ¿Cuál es como entender todo el mecanismo de incentivos que hay dentro de un DAO? Y ya con eso, si quieres, cerramos. claro, dar como la intro súper bien, dar la Uh-huh. intro como a DAO. Entonces, claro, Uh-huh. para mí, yo llegué así, que como que un DAO. Yo sabía que se llama StakeDAO y ya empecé a ver como que DAO, organización descentralizada autónoma. Entonces empecé a ver que ya era, conocí Snapshot, que es la herramienta para votar, que yo puedo coger y votar, y conocí las multifirmas. ¿Yo qué? O sea, que el dinero no lo tienen que tener en una sola billetera, no tienen que confiar en él, sino que hay que hacer una transacción, mandan el mensaje en Telegram, firmen. Entonces la gente se metía, y ahora, ay, parce, esos manes, qué weón. Y empecé a aprender todas estas cosas. StakeDAO muy duro en gobernanza hasta el día de hoy. O sea, StakeDAO, no sé si sabes, en Curve hay Curve Wars. ¿Sabes qué es Curve Wars? Te voy a mostrar esto rapidito. Tiene que ver con todo, ¿no? ¿Te puedo compartir la pantalla? Sí, Dale. toda no está compartida ahí ya. Ahora Ok. sí. Mira. En Curve se maneja el VCRB, que es el Voting Escrow CRB. Y con eso se controla los fees. ¿Quién coge qué? Hay tres grandes players ahí. Convex, StakeDAO y Yearn Finance. ¿Ok? Yearn Finance, nunca te tocó ese token Wi-Fi. La No, GFI, que no. fue cuando Bitcoin todavía no estaba en 10,000, ese token llegó a $10,000 y la gente, ¿qué? Entonces este fue uno de esos competidores grandes, Yearn Finance, StakeDAO,
Mira, StakeDAO tiene el 15% del VCRV, el 10% lo tiene Yearn y el resto lo tiene Convex. Convex tiene más del 50%. Pero son los Curve Wars y acá, y ellos hacen todo y votan todo, es con eso de los ¿sí me entiendes? De los tokens de gobernanza y todo eso. Entonces yo empecé a ver cómo así ya eso era pues como lo que te quería mostrar de los Curve Wars, como que cómo así que se vota con tokens y cómo así que entre más la gente tenga de token, puede más poder de voto. ¿Y para qué quieren votar? Para manipular los fees, a quién se le van o cuánto gana quién. ¿Qué? Y ahí conocí el modelo VE, el tri famoso, ¿sí? ¿Sabes? Como que se stakea y con eso puedes votar y eso te da yield y con eso te da más y bueno, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo funciona ese tipo de tokenomics? Entonces ahí fue que yo dije, wow. O sea, entendí en realidad cómo era la operativa desde la gobernanza y también la contribución así abierta de todo el mundo. El que pudiera contribuía como donde viera. Que yo puedo hacer un poquito de la página, yo puedo ayudarles a hostear la infraestructura, yo puedo mejorar el contrato inteligente, hagámosle esto más tokenizado, más gamificado. Entonces había un montón de duros en esa época de game theory, weón, como expertos en eso. Entonces crearon un montón de tokenomics alrededor de incentivos de puntos, que si cogías esto, que estos puntos podías coger este NFT que te permitía entrar a una estrategia que te daba yo no sé cuánto yield, que te lo pagaban en stablecoins en esa época. Eso era como que holy shit, ¿sí me entendés? O sea, son cosas innovadoras muy bacanas que se formaron así en un grupo de gente, weón, en Telegram. Eso para mí fue como la experiencia de DAO, como que estar una gente descentralizada, no había, digamos, el líder que era Julian, pero había un montón de gente como al mismo nivel, todos estábamos simplemente contribuyendo, haciendo lo que fuera posible para que StakeDAO fuera lo mejor que pudiera hacer en ese momento y simplemente darla toda. Y así fue pues como mi experiencia de entrar en lo que fue pues para mí el DAO, las herramientas y la experiencia en el Telegram. Eso para mí se volvió como la experiencia del DAO. Entonces, cuando yo empecé a hacer stream, pues claramente ahí la gente solo quería ver un streamer y no había mucho dinero que digamos en la comunidad. Entonces yo dije, yo voy a empezar a donar todo lo que ustedes me den en suscripciones y bits a una multifirma. Y la gente quiso una multifirma. Y así empezó todo. Así empezó todo. La gente a abrir sus propias billeteras para poderlos agregar de multifirmantes y a tener dinero de la comunidad que se podía rifar, que se podía hacer de todo tipo de cosas. No hacíamos snapshots desde el principio, hacíamos rifas en polls en Twitch, un poll así de, ¿en qué nos gasta? Tenemos $150 en la multifirma, vamos a rifar 50, hágale, o airdrop a 50 y cosas así. Y empezamos a imitar de a poquito, primero la multifirma, después creamos el primer token, Cucho Rápido Token, y ya de ahí ya empieza la historia pues de lo que fue pues como lo que es ahorita Ultravioleta, pero así fue la entrada, fue mi experiencia en todo esto que te conté de empezar en StakeDAO, con Julian, con Rec, con Blackpool, con Curve, con todas esas entidades y eso fue lo que a mí me forjó como eso. Ya viene ya la desembocadura de todo eso, voy a transferirle todo este conocimiento a una comunidad colombiana, a una comunidad de muchachos que quieran aprender de cripto. Cuando yo empecé a hacer streams en Twitch, la gente creía que yo era un estafador más, weón, que venía... ¿Sí me entiendes? Este man en qué pirámide nos va a meter, cosas así. Y yo ya era con todo el background de todo, del OG DeFi, weón, de compartir el conocimiento de los curve wars, de los votos, de los NFTs, de todo esto, pero ya de forma en realidad, weón, innovadora y creativa de las finanzas descentralizadas, y no a venirte a vender un token ahí, weón, X, ¿sí me entiendes? Que era lo que la mayoría de streamers en ese momento hablaban en Twitch. Tú te metías a ver y cada uno estaba, no, mirando con una gráfica, la gráfica abierta. Y dije, ay, que subió, que bajó, que yo no dije, no, papi, eso ya como que nunca ha sido así mis streams. Lo mío siempre ha sido desde la parte de validación y de conocimiento y de comunidad, pues utilizar todas estas herramientas para aprender nosotros, financiarnos y ahí pues aprender en público, experimentar, que es lo que nos ha hecho pues como crecer bastante y aprender bastante. Ha sido todo eso, experimentarla. Hemos cagado, hemos llorado, hemos reído, hemos perdido plata, hemos hecho plata como un putas, weón. Este año nos hemos hecho más o menos $500,000 en la comunidad. Wow, sorprendente. No como comunidad, como esos fondos los hemos tenido, pero individualmente en la comunidad, haciendo cosas de la comunidad, cada uno, que ese 40,000, que ese 70,000, que ese 80,000, papi, así. O sea, desde empezar de un stream a Twitch a llegar a tener esas cifras, weón, gracias a una comunidad estructurada y cosas que hemos formado utilizando estas herramientas, eso ha sido de las mejores universidades o experiencias que yo me puedo imaginar en mi vida.
Saúl, qué admirable tu historia. Yo sabía que tenía que conversar contigo porque en ese espacio que medio te escuché, vi que había mucho alfa detrás de ti y definitivamente hoy me llevé un montón. Creo que es muy valioso lo que estás haciendo. Muy bacano que hagamos otro espacio para que hablemos de ultravioleta ya un poquito más a fondo. Claro, Y nada, te agradezco muchísimo el espacio. Una pregunta que de pronto se me iba a escapar, pero que te quería hacer es, ¿tú sí. pasaste de tener tu propia infraestructura para minar en algún momento cuando Ethereum era Proof of Work, Bitcoin, etcétera? Pero Ajá, luego aquí ahora cuando hablas de validadores, hablas de infraestructura en la nube, en sí. AWS. Entonces te quería preguntar sobre eso, como que esa migración a que pasara a la nube, ¿por qué fue? Si hoy en día la mayoría de validadores realmente están corriendo así en nubes privadas, como Google, como Amazon, y no como uno se lo puede imaginar que es un computador de una, o sea, algo como lo que estaba haciendo antes, una Mm. persona con sus equipos en casa, si hoy más bien es así, o más bien es como al final lo terminaste haciendo. Parce, pues a mí me parece interesante porque el proof of work, como se hacía con GPUs, no era rentable hacerlo en la nube. Porque la GPU, sobre todo en esas épocas, Ethereum estaba tan bajito que se generaba mucho menos recompensa de lo que se podría llegar para pagar la propia, ¿sí me entiendes? Entonces, lo de la minería mío, eso fue todo mío, las minas de Bitcoin yo las compré, yo hice la minería en Ethereum, no se requería stake, simplemente el stake hoy era las tarjetas, si tenías GPU ibas a producir Ethereum, ¿ok? Uh -huh, En cambio acá es por stake, que tiene tanto, ahí le da el yield, el uh proof -huh. of stake es diferente. Entonces, claro, para mí la transición fue pues como que, no sé, fue una mezcla de saber yo DevOps, infraestructura, automatización y coger, ya haber minado, y ahí fue que vino justamente en ese momento Proof of Stake y fue perfecto para llegar a decir, yo ya tengo experiencia en esto y en esto, voy a llevarlo pues a la nube. Ya. Entonces, durante estos años, parce, nosotros hemos llegado a pagar 80, 90 mil dólares mensuales de nube. En este, Pero hemos tenido de TVL unos casi un billón, unos 800, 900 millones de dólares en stake, más en cosas en stake, weón. Sí, ¿sabes? impresionante. O sea que Eh, hoy en día sigues como parte de StakeDAO, hoy en día. No, entonces ya StakeDAO, ya como que se reinventaron para dedicarse a lo que es el mercado de votos. Entonces tú, por ejemplo, si quieres votar en Curve o en cosas así, tú puedes comprar los votos. Hay un mercado de votos para que la gente que no quiere votar, pues, Deleguen. ajá, delegan el voto, por decirlo así, y tú puedes vender ese voto y la gente puede votar en las propuestas en Curve con Ajá. tu power. Y a ti te dan un yield por eso, por tu dar el voto, te están dando ahí como un extra incentivo. Entonces se Ujú, dedicaron a eso y también a hacer como tokens como cosas de gobernanza, de liquidity pools, de cosas así, pero no tenía nada, ya nada de validación, ya nada de ujú, validación. ujú. Entonces, la compañía principal que estaba detrás de Rect y de StakeDAO y de Capital, la compañía de Julian se llama, perdón, de Blackpool, StakeDAO y Rect, que esas son las tres. De Blackpool no hablamos casi, que era un fondo de NFTs. En este momento estaba un poco, pues, como el proyecto ya ha ido, pero eran esas tres, eran esas tres. Yo inclusive las tengo tatuadas acá. Mira. Uf, Rect, StakeDAO y Blackpool. wow. ¿Ok? Este tatuaje me lo hice yo con el equipo de StakeDAO en Sí, vivo. voy a acercar tu cámara Dale, para dale. que se vea mejor. Espérame un segundo, yo me saco. Mira. Ok. Este es Rect, el sapo de Rect, StakeDAO y Blackpool. Wow. Este tiene una historia también. Yo me lo hice en Lisboa, en una fiesta que hizo StakeDAO en Ujú. vivo, ahí con Julian y con todo el equipo de StakeDAO. Yo me lo tatué ahí. Okay. Era un equipo compartido. Los que trabajamos en StakeDAO, también la mayoría de todos están en Rect y también en Blackpool. Era como que esos tres proyectos los que estábamos haciendo. Entonces, claro, esos eran esos tres proyectos, pero la compañía de Julian es Stake Capital. Y esa era como cuando Julian iba a apoyar un proyecto, era como apoyo de Stake Capital a Stake DAO. Y Mm, Julian también fue el fundador y tenía bastante stake en Stake DAO en ese momento, entonces teníamos los validadores ahí. Pero eventualmente Stake DAO cambió el rumbo y Stake Capital se dedicó a inversión en proyectos y a validación. Tú puedes meterte a stake.capital, vas a ver todos los proyectos desde cuando ha sido pues como entramos ahí. Desde el 2012 Julian está con Bitcoin, ¿sí me entiendes? Julian es un tipo que tiene mucho recorrido en el mundo de DeFi, contributor de Curve, o sea, core contributor, como que no ha sido pues así como que, ¿sabes? Cualquier cosa, sino que el man ha estado bien ahí y se ha tenido la oportunidad
de conseguir buenas conexiones para poder tener delegaciones, porque nosotros, todos los validadores, o la mayoría de validadores, tenemos negocios de Stake Capital, con la fundación, y ellos nos delegan a los validadores. Y por eso es que es profitable para nosotros correr los validadores. Por ejemplo, en Avalanche, no sé, tenemos por ahí $500,000 delegados en este momento de la fundación por un deal que tenemos con ellos, pero ellos nos delegan y nosotros nos ganamos las recompensas de eso como pago. Así funcionan todos estos negocios así. Entonces, todo ese tipo de cosas me han dado a mí mucha perspectiva ¿sabes? Contactos, perspectiva, formas, modus operandi, o sea, la visión está clara desde ese aspecto. Ha sido gran experiencia, bro. Ha sido gran experiencia, la verdad. Entonces, hoy ya para terminar, ¿estás en qué? ¿Estás, como, aparte de ultravioleta, que lo vamos a hablar después, qué más haces en tu vida? Stake Capital, soy Head of DevOps de Stake Capital. Yo tengo otra cuenta en Twitter específicamente solo como para eso, es @LXHXR. Es como la parte 1 y yo parte 0 me dedico exactamente como a eso. Head of DevOps. Entonces, todo lo que tiene que ver nuevos blockchains, nuevos lanzamientos, mantenimiento, alertas. Yo tengo acá, parce, de varias pantallas donde mantengo siempre, pues, monitoreando todo lo que está pasando con los validadores. Tengo alertas, tengo cosas, y ese es mi trabajo, pues, como principal. Aparte de eso, pues, obviamente, soy papá, tengo 2 hijos, bueno, 2 hijos en este plano, uno que ya no está, pero, pues, estamos acá, mi esposa. Eso es otra historia para otra charla, yo creo que también, porque no, es que papi, yo tengo muchas historias así. Yo tengo No, qué cosas bacano. así. Mira, una ahí breve, hay una cuenta que llama ¿Qué responder? Eso empezó cuando empezó el Mindo. ¿Te acuerdas del Mindo o no? Sí, claro. Bueno, eso más o menos 2015, nosotros empezamos y llegamos a tener como 500,000 seguidores en Instagram, weón. Mi esposa y yo. De pronto hasta has visto algunos videos de esos. ¿En Porque dónde? ¿En Instagram? En Instagram, claro, eso ya ahora ya está muerto. Ya nosotros dejamos de hacer videos hace como 6, 8 años, ya dejamos de hacer videos. Deben haber por ahí 160,000 seguidores, pero esa cuenta, weón, llegó a tener así, hicimos videos con Luisa Fernanda W, ella ahorita tiene como 20 millones de seguidores, weón. Te Amo Hijo, el Mindo, el Gatales, toda esta gente, los primeros influencers que fueron, nosotros fuimos como de esa gama. Entonces hemos estado también como en las redes. Mi esposa tiene en YouTube como 220,000 seguidores en su canal de YouTube. Wow. Okay, ella se enfocó antes, ella no está produciendo contenido en ese momento, pero cuando producía contenido era acerca de, digamos, maquillaje y keto. Entonces también hemos estado metidos como en las redes, y eso es otra buena introducción, porque ahí también se junta como el hecho de tener la experiencia digamos, de estar en las redes con lo de ultravioletado, que fue el mío llegar a Twitch. Lo mío llegar a Twitch, que yo ya tenía un poco de experiencia de cosas de redes, no solamente del contenido, sino de estar al frente de una cámara, de los contactos, de cómo manejar las cosas. Entonces todo ha convergido así hasta este punto. Mira, mi primera entrevista en YouTube. Gracias por invitarme, Cavi. Saúl, a ti, gracias por contarme tu historia. Está muy inspiradora, mucho aprendizaje, y bueno, sé que van a ser más espacios para que hablemos de otras cosas. Papi, Te cuando agradezco muchísimo. tú digas, cuadramos así otro día y lo hacemos real, una parte 2. Y fue impresionante porque mira que llegó el pico de audiencia al final, o sea, como que se fue aumentando hasta que llegó a 160 personas aquí en este momento. 160, wow. Sí. Wow. Sí, Un saludo para todos. Yo ni siquiera estoy leyendo el chat acá, no sé, porque yo me distraigo, me hacen reír, o a veces estos manes en stream, es una locura. ¿Sabes que te quiero invitar a un stream para que tú nos cuentes ahora tu historia? No, de una, cuando quieras. Hágale pues, eso también lo cuadramos, entonces quedemos así, una parte 2 acá y ya después tú vienes allá y nos cuentas lo tuyo, ¿listo? De una, claro que sí. Saúl, un abrazo. Te amo, mi brother. Muchas gracias, que estés muy bien. Buena, bro, suerte.